Durante unas vacaciones familiares, mis padres y mi hermana encerraron a mi hija de 8 años en una habitación de hotel sofocante sin comida ni agua y se fueron por el día, llevando a sus otros nietos a un paseo en barco de lujo. No había suficiente espacio en el barco, dijeron. No grité. Hice esto. 60 minutos después, sus vidas se convirtieron en un infierno. Ocurrió en medio de mi turno en el hospital. Soy enfermera, así que las llamadas de números que no conozco suelen esperar hasta el descanso. Pero esta tenía el mismo código de área que el hotel donde se alojaban mis padres y mi hermana con mi hija, Sophie. Algo en mí supo que tenía que contestar. ¿Es usted Emma Michey?, preguntó una mujer, educada pero tensa. Sí. Llamo de la recepción del Bechide Hotel. Su hija está aquí y le gustaría hablar con usted. Se me cayó el estómago. Póngala. Hubo un movimiento, luego la voz de Sophie, pequeña, intentando sonar valiente. Mamá, estoy aquí. ¿Qué pasó? Se fueron en un barco. Cerraron la puerta con llave. ¿Qué quieres decir con que cerraron la puerta con llave?, pregunté, mi voz repentinamente muy tranquila. Dijeron que no era para niños pequeños. La abuela dijo que me porté mal antes. Se fueron. No pude tomar agua. Hace mucho calor. ¿Estás con la recepción ahora? Sí. Quédate ahí. No vayas a ningún lado. Voy para allá. Hablé de nuevo con la recepcionista. Ella bajó la voz. Nos dijo que no hay comida ni agua en la habitación. El personal de limpieza dijo que hacía mucho calor cuando entraron. La tendremos con nosotros hasta que llegue. Gracias, dije. Mi boca sabía a metal. Empecé a llamar. Mamá, buzón de voz. Papá, buzón de voz. Mi hermana Karen, buzón de voz. Le envié un mensaje de texto, ¿dónde estáis? ¿Por qué está Sophie sola? Llamadme ahora. Finalmente, Karen contestó. Se oía viento y risas de fondo. Hola, estamos embarcando. ¿Dónde está mi hija? Está en el hotel. Estará bien. No había suficiente espacio en el barco, y realmente no es para niños de 8 años. Además, se estaba portando mal antes. Mamá dijo que necesita aprender límites. La encerrasteis en una habitación calurosa sin agua, dije con frialdad. Está exagerando. Relájate. Eres dramática. Luego colgó. Cogí mi bolso, le dije a mi supervisora que tenía una emergencia y me metí en el coche antes de que el ascensor llegara a la planta baja. El viaje duró 2 horas de líneas blancas y escenarios catastróficos. Cada kilómetro me hacía más segura de que no había vuelta atrás. Cuando entré en el vestíbulo del hotel, Sophie estaba sentada en un sillón, con las piernas colgando, las mejillas sonrojadas. Corrió hacia mí como si quisiera quedarse allí para siempre. ¿Hiciste todo bien?, le dije. La recepcionista me dio un asentimiento tenso. Gracias, dije. Senté a Sophie. Alguien dijo cuándo volverían. Dijeron más tarde, y que no tocara nada. Miré mi teléfono. No había llamadas, ni mensajes. Abrí mi aplicación bancaria y me quedé paralizada. Un cargo pendiente lo suficientemente grande como para que se me encogiera el pecho. No el almuerzo, no los aperitivos. Era el viaje en barco, en el que Sophie ni siquiera iba. Mantuve la voz firme. ¿Podría imprimir el cargo de esta habitación, por favor? La recepcionista miró su pantalla y luego asintió. Mientras la impresora zumbaba, mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre: deja de ser ridícula. Estaba a salvo. Aprende a controlar a tu hija. ¿A salvo? Encerrada en una habitación de hotel calurosa sin nada que comer ni beber. Su versión de seguridad siempre había sido diferente de la mía. La recepcionista deslizó el papel por el mostrador, una lista de cargos ordenada, uno de ellos lo suficientemente grande como para que se me retorciera el estómago. No necesitaba estudiarla. Ya sabía lo que era. La doblé una vez y la guardé en mi bolso. Entonces me volví a sentar junto a Sophie. Ella se apoyó en mí, mirando el vestíbulo como si tuviera miedo de que desapareciera si parpadeaba.
Saqué mi teléfono. Mis manos no temblaban. Ya no. Abrí lo que necesitaba abrir, toqué donde necesitaba tocar, y hice la llamada que debería haber hecho horas antes. Sofía inclinó la cabeza. ¿Qué estás haciendo? Arreglándolo, dije. Nos quedamos junto a la ventana, el océano brillante y ruidoso afuera, la gente pasando con bolsas de playa y quemaduras solares, ajenos a todo. Mi teléfono volvió a vibrar. No contesté. ¿Nos vamos a casa?, preguntó Sofía en voz baja. Pronto, dije y la abracé. No necesitaba gritar. No necesitaba otra discusión o otra excusa. Ya había puesto algo en marcha. Y en algún lugar, la cuenta atrás había comenzado. Si me hubieras preguntado hace una semana, te habría dicho que mi familia era normal. No perfecta. Nadie es perfecto, pero lo suficientemente normal. Crecí como la menor de 2 hermanas. Karen es 4 años mayor. Y cuando eres niño, esa diferencia se siente como una eternidad. Mis padres nunca dijeron que querían un solo hijo, pero a veces parecía que sí. Y yo era la adición que no habían presupuestado. Nunca dije eso en voz alta, ni siquiera a mí misma. En aquel entonces, me convencí de que era solo mi imaginación, porque ¿cómo te dices a ti misma que tus propios padres podrían no quererte? No lo haces. Te dices que están ocupados o cansados o que es solo una cosa de la edad. Explicas las veces que llevan a tu hermana al cine y te dejan en casa porque tiene 12 años o más. Excuses los fines de semana que ella tiene viajes especiales, cosas para niños mayores, mientras tú pasas los tuyos con una niñera. Aprendes a creer la historia oficial, cuando seas mayor, tú también harás esas cosas. Excepto que, de alguna manera, cuando seas mayor nunca llegó. Y me dije a mí misma que estaba bien porque si empezaba a pensar que no estaba bien, podría empezar a pensar que no les gustaba. Y esa era una puerta que no quería abrir. Así que no la abrí. Seguí yendo a las cenas familiares, fiestas, cumpleaños. Mantuve la máquina funcionando porque eran mi familia. Y si solo tienes un par de padres, no los tiras por una corazonada que no puedes probar. Avance rápido a la edad adulta. Me convertí en madre yo misma, madre soltera. El padre de Sofía realmente no estuvo en la escena desde el principio. En esos primeros años, sentí que siempre estaba a una factura atrasada del desastre, siempre intentando cubrir un turno y aún así llegar a los cuentos antes de dormir. Soy enfermera. Trabajé noches, fines de semana, lo que pudiera conseguir. Finalmente, las cosas se pusieron más fáciles. Obtuve un ascenso. Empecé a ganar lo suficiente como para no entrar en pánico cada vez que abría mi aplicación bancaria. Vivo con cuidado. Ahorro. Mantengo un colchón. Pero cuando se trata de Sofía, no me importa gastar. Ella es el único lugar donde nunca siento que tengo que medir el coste. Mis padres lo saben. Siempre lo han sabido. Y a veces creo que se apoyan en eso porque incluso cuando se han ofrecido a ayudar con Sofía, a recogerla después de la escuela, a llevarla un fin de semana, hay una corriente subterránea. Si vamos a algún sitio, tú pagarás por ella, ¿verdad? Si necesita entradas, comidas, actividades, tú puedes cubrirlo. Ganas más que nosotros. Siempre se enmarca como si fuera lógico, pero no se me escapa que nunca les he oído decir lo mismo a Karen. Y hablando de Karen, si quieres saber cómo es la hija dorada en la edad adulta, podrías simplemente observarla durante 10 minutos. Mis padres adoran a sus hijos. Los consienten. Cada visita se convierte en un desfile de regalos y viajes. Con Sofía, es diferente. Menos atención, menos invitaciones. Y cuando lo he notado, realmente lo he notado, me he dicho a mí misma que está en mi cabeza. Me dije eso hasta este viaje. Las vacaciones habían sido idea suya. A 2 horas de distancia, hotel en la playa. Sabían que no podía conseguir tiempo libre en el trabajo esa semana. Mi horario es como un reloj y ellos saben las semanas que estoy bloqueada. Pero insistieron en que Sofía fuera de todos modos. Será bueno para ella. Tendrá tiempo de calidad con sus abuelos y primos. Y les creí porque, aunque tuviera dudas sobre cómo me trataban, quería creer que tratarían a Sofía de manera diferente, que estaría a salvo con ellos.
Pagué su parte del hotel, les di mi tarjeta para que no tuvieran que cubrir su comida o actividades. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Sentada allí en el vestíbulo del hotel con Sofía a mi lado y el aire acondicionado a todo volumen, miré mi teléfono y vi el cargo del viaje en barco. ¿Caro? Más que caro. Y Sofía ni siquiera iba. Ese fue el momento en que todo encajó. No solo el barco, no solo la habitación cerrada. Todo. Los años de no hay suficiente espacio. Y eres demasiado joven. Y quizás la próxima vez. Los fines de semana que me dejaban atrás de niña. La forma en que Sofía es discretamente dejada de lado ahora. Las excusas que siempre sonaban lo suficientemente plausibles. Excepto que esta vez no fue una excusa. Fue una puerta cerrada, una habitación calurosa, sin comida, sin agua, y una factura con mi nombre. Algo en mí se quedó muy quieto. No era rabia. Ya la había tenido. Esto era más frío, más claro. Miré a Sofía, balanceando las piernas en la silla del vestíbulo como si fuera cualquier otro día en un hotel de playa. Para todos los demás aquí, tal vez lo era. Pero para mí, era el último día que iba a fingir que esto era normal. Así que hice la llamada. La llamada que debería haber hecho hace años, la que tenía demasiado miedo de imaginar. Llamé a la policía. La voz de la operadora era firme, acostumbrada. La mía también lo era, de alguna manera. Le dije que mi hija había sido dejada encerrada en una habitación de hotel con calor de verano sin comida ni agua mientras el resto de la familia salía de excursión todo el día. Le di el número de la habitación, el nombre del hotel y dije que estábamos en el vestíbulo. Dijo que los oficiales estaban en camino. Me senté con Sofía y esperé. Cada minuto se sentía más largo que el anterior. El tipo de espera en la que escuchas el zumbido del aire acondicionado y el latido de tu propio pulso al mismo tiempo. Cuando la policía finalmente entró, el aire cambió. Nada dramático, sin luces intermitentes, solo 2 oficiales uniformados, tranquilos y firmes. Pero de repente, todos en el vestíbulo encontraron una razón para mirar sus teléfonos. Me levanté. Soy yo la que llamó. Me sentaron y me preguntaron qué había pasado. Les dije claramente, Sofía tiene 8 años. Estuvo encerrada en esa habitación durante horas con calor, sin comida ni agua. El resto de la familia había salido por el día. El oficial mayor se dirigió a la recepcionista. El personal de limpieza la encontró cuando pasaron. Dijo que estaba sola y molesta y pidió llamar a su madre. La trajimos aquí. Escucharlo dicho en voz alta por alguien más me apretó el pecho. Ya no era solo mi versión de los hechos. Era un hecho. Lo anotaron. Luego les mostré mi teléfono con el cargo pendiente del viaje en barco. Lo pagaron con mi tarjeta, dije. Ella ni siquiera estaba allí. Un oficial arqueó una ceja. ¿Y los demás, dónde están ahora? En el barco, dije. Deberían volver pronto. Decidieron esperar. Nos sentamos allí, yo y Sofía en el sofá del vestíbulo, 2 oficiales apostados cerca de la entrada. Me sentí extrañamente tranquila. No feliz, no aliviada, sino tranquila de la manera en que te pones cuando no queda nada que ocultar y no hay forma de que pretendan que no sucedió. Unos 40 minutos después, entraron. Mi madre primero, luego mi padre, luego Karen con sus hijos, quemados por el sol, con gafas de sol en la cabeza, todavía oliendo a agua salada y protector solar. Las risas murieron al instante cuando vieron los uniformes. ¿Podemos ayudarle?, preguntó mi madre a los oficiales, con un tono puro de yo soy la que manda aquí. ¿Eran ustedes los tutores responsables de Sofía, Miche y hoy? Sí, dijo ella. Pero necesitamos hacerle algunas preguntas sobre por qué fue encontrada sin supervisión. Karen intervino antes de que mi madre pudiera terminar. Estaba bien. Fueron solo unas horas. La encerraron en una habitación sin comida ni agua, dije, con la voz apagada. Hacía calor. Mi padre se encogió de hombros. No hacía tanto calor. El oficial más joven miró a Sofía, luego de vuelta a ellos. ¿Dejaríais a vuestros propios hijos así? Karen ni siquiera dudó. Por supuesto que no.
Nunca le haríamos eso a nuestros hijos. El silencio que siguió fue lo suficientemente pesado como para tocarlo. La miré directamente. Entonces, admites que tratas a mi hija de manera diferente. Karen puso los ojos en blanco. Está malcriada. Nuestros hijos saben comportarse. Eso fue todo. Se podía ver el cambio en la postura del oficial. Esa pequeña e invisible línea que habían estado esperando ver cruzada. Uno se apartó, radio en mano. No escuché cada palabra, pero capté lo suficiente, CPSI, custodia protectora. La cabeza de mi madre se giró hacia él. ¿De qué se trata esto? Señora, dijo el oficial mayor, necesitamos que espere aquí mientras coordinamos con los servicios de protección infantil. Karen resopló lo suficientemente alto para que todo el vestíbulo la oyera. Esto es ridículo. Exageran mucho. El oficial más joven ni siquiera la miró. Por favor, tome asiento. Sophie se apretó contra mi costado. Mantuve mi mano en su hombro, mis ojos en las puertas de cristal corredizas de la entrada del vestíbulo. No estaba segura de lo que vendría exactamente a continuación, pero sabía que no iba a ser la conclusión tranquila y educada que esperaban. La llamada de radio terminó. El oficial volvió, murmuró algo a su compañero, y ambos se movieron para interponerse entre mi familia y la salida. Mi madre abrió la boca para volver a discutir, pero la voz del oficial mayor era acero tranquilo. Necesita permanecer aquí hasta que llegue CPS. Esto no es negociable. Karen cruzó los brazos y se echó hacia atrás en la silla como si fuera ella la inconveniente. Mi padre seguía murmurando para sí mismo, pero no me molesté en captar las palabras. Miré al mostrador de recepción. La mujer allí estaba organizando una pila de folletos, fingiendo no escuchar, pero sus ojos seguían volviendo hacia Sophie. Si tenía una opinión sobre lo que estaba sucediendo, y estaba segura de que la tenía, era demasiado profesional para decirlo. Sophie susurró, ¿nos iremos pronto? Sí, dije. Nos iremos. Karen volvió a empezar. Está bien. No corrió peligro. Hacemos esto todo el tiempo. El oficial más joven la interrumpió. ¿Dejáis a vuestros propios hijos en habitaciones cerradas todo el tiempo? Karen se quedó helada. Mi madre intervino, nerviosa. No, no los nuestros. ¿Solo? Los míos, dije. Nadie respondió a eso. Las puertas del vestíbulo se abrieron y 3 trabajadores de CPS entraron con carpetas en mano. Por un segundo, nadie se movió. Los oficiales se enderezaron un poco. La boca de mi madre se abrió a mitad de frase, y Karen se inclinó hacia adelante como si le hubieran golpeado con un cubo de agua fría. El único sonido era el silbido del aire acondicionado. Me quedé donde estaba en el sofá. Sophie apretada contra mi costado, mirando. Los trabajadores se presentaron, sus voces tranquilas, firmes, profesionales, el tipo de voces que quieres cuando todo lo demás se está desmoronando. Luego se dividieron, uno hacia mí, los otros 2 directamente hacia mi familia. No escuché todas las palabras, pero Karen no susurraba exactamente. Su voz resonó por el vestíbulo, aguda y desesperada. Está bien. No corrió peligro. Hacemos esto todo el tiempo. El oficial más joven que había estado observando antes intervino, con el tono cortante. ¿Dejáis a vuestros propios hijos en habitaciones cerradas todo el tiempo? Karen tartamudeó. No, no ellos. Solo los míos, dije de nuevo. No en voz alta, pero lo suficientemente alto. Nadie respondió. El trabajador de CPS que estaba cerca de mí se agachó para estar a la altura de los ojos de Sophie. Hola, cariño. Soy Dana. Ahora estás a salvo. Hiciste bien en decírselo a alguien. Sophie me miró, esperando mi asentimiento antes de decir algo. Asentí. Luego Dana se enderezó y se volvió hacia mí. Gracias por llamar. Nos aseguraremos de que todos los niños aquí estén a salvo. Debería haber sido reconfortante. En cambio, sentí como si mi estómago cayera al suelo porque, por furiosa que estuviera, por traicionada que me sintiera, esto seguía siendo mi familia. Ver a extraños tomar el control se sentía surrealista,
como si hubiera estado viviendo en un mal sueño y acabara de darme cuenta de que no iba a despertar. Al otro lado de la sala, uno de los otros trabajadores, un hombre alto con gafas, hablaba firmemente con mi madre. Ella estaba usando todas las líneas que me había dicho toda mi vida. Estaba bien. Estás exagerando. Esto es ridículo. Excepto que esta vez, nadie asentía. Luego llegaron las palabras que silenciaron la sala. Vamos a poner a estos niños en custodia protectora. Karen se puso de pie de un salto. No podéis llevaros a mis hijos. Pero podían, y lo hicieron. Los trabajadores reunieron a los hijos de Karen, hablándoles en voz baja, mientras la voz de Karen se rompía en llantos y gritos. Mi padre murmuró algo sobre la familia que se une, pero su voz sonaba pequeña por primera vez en mi vida. Los niños fueron conducidos hacia la puerta, con las mochilas colgando de sus hombros, todavía sollozando. No me moví. Sophie no se movió. Simplemente los vimos irse. Y por horrible que fuera verlo, también sabía, era la primera vez que alguien le decía no a mi familia. El gerente del hotel apareció poco después. No parecía enfadado, solo cansado. Su reserva está cancelada, les dijo a mis padres y a Karen. No permitimos el peligro infantil en nuestra propiedad. Karen tartamudeó, no puedes. Ya está organizado. El personal les ayudará a recoger sus pertenencias. Minutos después, vi cómo los botones bajaban sus maletas una por una bajo la supervisión policial. Las bolsas cayeron al suelo con golpes sordos, el sonido de los finales. Los huéspedes susurraban a mano, mirando fijamente. Las mejillas de mi madre ardían de color rojo, y por una vez no tenía palabras. Uno de los oficiales se acercó a mí en voz baja. Necesitaremos quedarnos con esos recibos y cargos que nos mostró. Se incluirán en el informe. Se los entregué. Él bajó aún más la voz. Puede haber cargos por fraude. Veremos qué quiere hacer el fiscal. Asentí. Entendido. Y entonces hice lo único que no había podido hacer en todo el día. Salí de allí con mi hija. A la mañana siguiente, sonó mi teléfono. Karen. No debería haber contestado, pero lo hice. Eres malvada. Hiciste que se llevaran a mis hijos, gritó antes de que pudiera decir hola. No, Karen, dije con calma. Tus hijos se fueron cuando dejaste al mío encerrado en una habitación de hotel sin comida ni agua. No entiendes. Entiendo perfectamente, dije y colgué. Las llamadas no pararon. Primero mi madre, luego mi tía, luego primos con los que no había hablado en años. Algunas estaban furiosas, otras solo buscaban chismes, pero yo daba la misma respuesta cada vez, dejaron a Sophie encerrada en una habitación. Intervino CPS. Eso es todo. Y la mayoría de ellas, después de una pausa, decían, oh, porque no hay mucho con lo que discutir después de eso. Al anochecer, vi la publicación de Facebook. Karen había desenterrado una foto de ella y los niños en un picnic y escribió sobre ser traicionada por la familia y perderlo todo por mentiras. Los comentarios empezaron siendo comprensivos, pero no tardaron. Alguien, todavía no sé quién, escribió, no dejaste a tu sobrina sola en una habitación de hotel. Después de eso, la marea cambió rápidamente. La gente que pensó que la defendería no lo hizo. Cuando me desconecté, era una avalancha. Debería haberme sentido satisfecha. En cambio, me sentí cansada. Aproximadamente una semana después, volvió a sonar el teléfono. Esta vez, la voz de Karen era diferente. Frenética. Mark tiene a los niños. CPS los liberó a él, y ahora él está pidiendo la custodia total. ¿Entiendes? Voy a perderlos. Cerré los ojos. Él es su padre. ¿A dónde más pensaste que irían? Se suponía que debían volver conmigo, gritó. Ahora dicen que solo podría tener visitas. Necesitas hablar con tu abogado, dije en voz baja. Siguió despotricando, culpándome a mí, culpando a CPS, culpando a todos menos a sí misma. La dejé hablar hasta que no pude más. Karen, trataste a mi hija como si no importara. Esto es lo que pasa cuando haces eso. Sollozó algo que no pude entender y colgó.
Han pasado 6 meses. El caso de custodia aún no ha finalizado por completo, pero los hijos de Karen viven con su padre. Lo que antes era una división limpia de 50/50 después del divorcio, ahora es él el padre principal y ella los ve cuando el tribunal lo permite. Al principio, pensé que tal vez era solo la recomendación de CPS lo que tenía peso en los tribunales. Luego llegó la parte que no vi venir. Sophie llegó a casa de la escuela una tarde y dijo casi casualmente, vi a Anna y Luke hoy. Dijeron que ahora viven con su papá. Me dijeron que querían hacerlo. Eso me detuvo en seco. No era solo el sistema o su padre presionando por la custodia. Los propios niños lo habían dicho. Le dijeron a Sophie directamente que lo que pasó en el hotel fue una mierda, sus exactas palabras, y que después de eso, ya no querían vivir con su madre y abuelos. Escucharlo de ellos, a través de Sophie, en la escuela, de todos los lugares, se sintió como si el suelo se estuviera moviendo bajo mí. Durante años pensé que era la única que veía las grietas, la única que se sentía excluida y menos que. Resulta que incluso los niños dorados lo vieron una vez que la máscara se deslizó. La parte del dinero también terminó resolviéndose. Presenté una disputa con mi banco y los cargos fueron revertidos. Por lo que escuché más tarde, el hotel se volvió y facturó directamente a mis padres y a Karen. Por una vez, tuvieron que pagar su propio lujo, no yo. He cortado completamente el contacto con ellos. No fue fácil, pero fue necesario. No puedo dejar que Sophie crezca pensando que la negligencia y el favoritismo son solo parte de la vida familiar. Lo excusé durante demasiado tiempo. No la dejaré hacer lo mismo. Y aquí está la parte extraña, me siento más ligera, más feliz, como si finalmente hubiera dejado caer algo que no me di cuenta de que había estado arrastrando desde la infancia. La familia en general se puso mayormente de mi lado. Tías, primos, incluso la generación mayor. Una vez que salió la historia, la gente admitió que también lo había notado. El favoritismo, las pequeñas indirectas, la forma en que Karen y sus hijos siempre estaban por encima de todos los demás. De repente, ya no era la sensible. Mis padres y Karen son ahora los forasteros. ¿Me siento triste? A veces. Es difícil admitir que tus propios padres no son dignos de confianza con tu hijo. Pero luego miro a Sophie. Está prosperando. Se ríe más. Está libre de esa comparación constante bajo la que crecí. Pero, ¿qué piensas? ¿Fui demasiado lejos o no lo suficiente? Házmelo saber en los comentarios.